El restaurante era uno de esos lugares en Manhattan donde ni siquiera aparecen los precios en el menú, como si el simple hecho de preguntar ya te dejara fuera de su mundo. L. Bernardine, un escenario diseñado para recordarte quién pertenece y quién no, y esa noche era el 60 cumpleaños de mi madre. Mi hermana Rebecca había elegido el lugar con una sonrisa perfecta y una intención mucho menos perfecta. Es el día especial de mamá, tiene que ser elegante, dijo en la videollamada familiar. Pero lo que realmente quería decir era caro, exclusivo, y sobre todo, un escenario donde ella pudiera brillar y yo encogerme. Llegué con mi único traje azul marino que llevaba años usando, mientras mi familia parecía salida de una portada de revista, Rebecca con un vestido Prada, su esposo Trevor con accesorios Tom Ford, incluso mi hermano menor Mark vestido como ejecutivo de Wall Street, y yo, el hermano invisible, el que para ellos seguía siendo el fracaso familiar con su negocio de Internet. La cena empezó con vino de cientos de dólares y miradas que ya traían juicio incluido, hasta que Rebecca, con esa voz dulce pero afilada, soltó el golpe. ¿Sigues con tu cosita de Internet, Danny? El silencio cayó como una piedra, y aunque mi madre intentó defenderme diciendo que tenía un negocio online exitoso, Rebecca se rió con condescendencia. Mamá, sé realista. Él no tiene una empresa, tiene un hobby. Trevor incluso se burló llamando adorable a mi supuesto fondo de inversión. Y todos siguieron como si yo no estuviera construyendo nada, como si yo fuera el único que no había crecido. Me ofrecieron trabajos, consejos y lástima disfrazada de preocupación, mientras recordaban que vivía en un pequeño estudio en Queens. Lo que no sabían era que ese estilo de vida era parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para ocultar que gestionaba cientos de millones en inversiones. La conversación siguió entre humillaciones disfrazadas de familia, hasta que el postre llegó y con él el momento en que decidí que ya era suficiente. Bajo la mesa abrí mi teléfono en Signal y escribí a mi equipo. Liquidación total inmediata de Neuralets, la empresa de mi propia hermana, la startup que ella presumía como símbolo de su éxito. Sara confirmó en segundos que eran 152 millones de dólares. Patricia advirtió de las implicaciones legales. James comenzó el proceso, y mientras en la mesa Rebecca hablaba orgullosa de un contrato de 8 millones al año como ejemplo de negocio real, mi teléfono vibraba con cada paso de la caída. La salida de capital ya estaba en marcha, y de pronto su teléfono sonó, luego el de Trevor, luego el de todos. Rebecca salió a contestar y su rostro cambió afuera del restaurante. El color desapareció mientras la realidad le explotaba en la cara. Un inversionista grande se retiró, dijo Mark leyendo noticias en su móvil. 152 millones desaparecidos, y el nombre del fondo apareció. Apex Capital Partners. Rebecca volvió al restaurante pálida, diciendo que todo se estaba derrumbando, que el inversor principal había liquidado todo sin aviso, y entonces, con una calma que nadie entendía, yo dije, «Ese soy yo». El restaurante quedó congelado, porque durante 4 años yo había sido ese inversor silencioso. Apex Capital Partners no era un extraño, era yo. Rebecca me miró como si el suelo desapareciera, y conecté mi teléfono a la pantalla del restaurante mostrando mi portafolio completo, 680 millones de dólares en activos, decenas de empresas, retornos del 50% o más, inversiones en compañías que luego valieron miles de millones, Bitcoin, startups tecnológicas, adquisiciones millonarias, todo construido desde los 21 años mientras ellos creían que yo fracasaba. Expliqué cómo había vendido mi primera empresa a Facebook por 18 millones y cómo cada decisión había multiplicado ese capital hasta convertirme en un micro VC respetado. Rebecca no podía hablar. Trevor no entendía cómo el hermano pobre había financiado su mundo entero, y lo más duro fue decirles la verdad. Cada ronda de inversión de Neuralets había sido posible gracias a mí. Series A, B y C, todo sostenido por el hermano al que despreciaban. Rebecca rompió en llanto, pidiendo perdón. Pero ya no era una discusión emocional, era una lección de consecuencias, porque no era solo humillación familiar, era una decisión empresarial. Y yo había retirado mi capital porque su liderazgo demostraba desprecio por las personas, incluso por aquellas que lo sostenían. Les expliqué que no invertía en empresas que confundían valor con apariencia. Mientras Mark revisaba mi portafolio en shock, comprendiendo que había más de 47 compañías y que mi valor total superaba los 680 millones, mi madre lloraba no por el dinero, sino por no haber entendido quién era su hijo, y Rebecca suplicaba salvar su empresa. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho, el mercado reaccionaba, otros inversores huían, la valoración caía en picada, y yo solo les dije que durante 7 años habían evaluado mi vida como un fracaso mientras yo financiaba su éxito, que habían confundido silencio con incapacidad y que la confianza no se exige cuando ya ha sido destruida. Mi madre me tomó la mano, orgullosa y triste al mismo tiempo, mientras Rebecca intentaba desesperadamente reparar lo irreparable, pero yo ya había tomado la decisión.
El dinero había sido redistribuido a fundadores que nadie tomaba en serio, un exconserje convertido en científico, una mujer sin título liderando energía renovable, un trabajador de almacén construyendo logística global, porque entendí que el verdadero talento no siempre lleva traje caro. Antes de irme, les dejé claro que no era venganza, era matemática. No se puede construir una empresa despreciando a quien la financia, ni una familia despreciando a quien la sostiene. Rebecca me siguió suplicando. Pero solo le di una tarjeta con mi verdadero nombre y dirección de Apex, recordándole que yo había estado en sus reuniones durante años sin que ella lo supiera, que cada decisión había pasado por mí mientras en casa no me dejaban ni hablar, y al salir les dije lo último. No se puede pedir salvación a quien se ha tratado como inútil. Luego tomé el metro de regreso a Queens mientras la ciudad seguía brillando como si nada hubiera pasado, y en ese trayecto entendí que ya no necesitaba su aprobación, porque el chico que ellos llamaron fracaso había construido un imperio invisible que ahora todos veían demasiado tarde, y mientras el tren avanzaba pensé que algunas lecciones no destruyen personas, solo revelan quiénes eran desde el principio, y esta había sido una de ellas.